Si crees que el precio de la plata es simplemente el resultado de compradores y vendedores, este vídeo te va a incomodar, porque ya se acaba de demostrar que uno de los mayores bancos del mundo manipuló el mercado durante años, y no solo no desapareció, sino que sigue dentro del sistema como si nada hubiera pasado. La pregunta no es qué hicieron, la pregunta es qué significa que lo hicieran, y por qué eso importa justo ahora. Hay una idea que se repite constantemente en los mercados financieros, que el precio es la verdad, que refleja toda la información disponible, que es justo, que es neutral. Pero esa idea se rompe en el momento en que se demuestra, de forma oficial, que el precio ha sido manipulado de manera sistemática durante años. Y eso ya no es una sospecha, está documentado, está reconocido. En los archivos públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos consta que JP Morgan Chase & Co. utilizó durante años técnicas ilegales para alterar el precio del oro, y especialmente de la plata. No estamos hablando de una operación puntual ni de un error aislado. Estamos hablando de miles de episodios repetidos, ejecutados con algoritmos, con pleno conocimiento de que estaban distorsionando el mercado. Y lo más importante, el banco lo admitió. Aquí conviene detenerse un segundo. No estamos ante una teoría alternativa ni ante una narrativa conspirativa. Estamos ante un hecho reconocido por una de las instituciones financieras más poderosas del planeta. Eso por sí solo debería haber cambiado la forma en que entendemos el precio de la plata. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el sistema cerró el caso sin cerrar la pregunta fundamental. Si el precio pudo ser manipulado durante tanto tiempo, ¿qué estamos mirando realmente cuando vemos el gráfico hoy? La respuesta incómoda es esta. Durante años el precio no fue una fotografía de la realidad, sino una construcción artificial, una simulación. Un entorno donde parte de la oferta que aparecía en pantalla no existía en el mundo real. Órdenes colocadas sin intención de ejecutarse, diseñadas únicamente para mover el precio, asustar al mercado y forzar reacciones. No metal real, no oferta auténtica. Solo una ilusión diseñada para influir en decisiones ajenas. Esto introduce un concepto clave que casi nunca se explica con claridad: el precio fantasma. Un precio que parece legítimo porque se mueve en un mercado regulado, pero que en realidad está inflado o deprimido por señales falsas. Cuando una parte dominante del mercado puede crear oferta ficticia durante milisegundos, el proceso de descubrimiento de precios deja de ser limpio. Y cuando eso ocurre, todos los participantes que confían en ese precio juegan en desventaja. Ahora viene la parte más inquietante. Cuando este comportamiento salió a la luz, no se produjo una purga del sistema, no se desmontó la maquinaria, no se retiraron las licencias clave. Lo que ocurrió fue otra cosa. Se pagó una multa récord, se firmó un acuerdo legal, y el banco siguió operando. Desde fuera parece justicia, desde dentro funciona como un mensaje muy distinto. La manipulación no se elimina, se gestiona. Aquí aparece una pregunta que muchos prefieren evitar. Si el castigo no destruye el incentivo, ¿por qué iba a cambiar el comportamiento? En cualquier otro sector, un fraude demostrado a esa escala habría significado el final de la actividad. En el financiero, se convirtió en una línea más del balance. Eso no solo afecta a la confianza en una entidad concreta, sino a la credibilidad del propio mercado. Y esto nos lleva al punto clave. El verdadero riesgo no está en lo que se hizo entonces, sino en lo que ocurre cuando un mercado que ha sido controlado artificialmente durante años empieza a enfrentarse a tensiones reales. Porque la manipulación no crea metal, solo compra tiempo. Y el tiempo se acaba cuando la demanda deja de ser financiera y pasa a ser física. Aquí es donde muchos siguen mirando el pasado cuando deberían estar mirando el presente. El mercado de la plata de hoy no es el de hace 10 años. La demanda industrial ha cambiado, la disponibilidad de inventarios ha cambiado, la geopolítica ha cambiado. Y sin embargo, el precio sigue anclado a un sistema que ya sabemos que fue distorsionado deliberadamente. Hay un error muy común entre los inversores: pensar que un escándalo financiero termina cuando se cierra el expediente. En realidad, ahí es cuando empieza a importar. Porque es en ese momento cuando el mercado tiene que convivir con las consecuencias. Y cuando las condiciones externas cambian, las grietas aparecen. Hay un momento en todos los sistemas intervenidos en el que el problema deja de ser moral y pasa a ser técnico. Ya no importa si algo es justo o injusto, legal o ilegal, importa si todavía funciona. Y lo que estamos viendo ahora en el mercado de la plata es exactamente eso, un sistema que empieza a fallar no por falta de voluntad, sino por falta de margen. Durante años la manipulación fue posible porque el mercado lo permitía. Había suficiente metal circulando, suficiente confianza en el papel y suficiente indiferencia por parte de los compradores finales. El truco funcionaba porque casi nadie pedía el activo real. El mercado podía vivir en esa simulación, pero ese equilibrio ya no existe.
Aquí es donde cambia todo. El primer síntoma no es una explosión del precio, es algo mucho más sutil, un cambio de comportamiento. Los actores que antes actuaban con calma empiezan a moverse con prisa, no porque sepan algo que tú no sabes, sino porque sienten algo que tú todavía no ves en el gráfico. En los mercados, la urgencia rara vez es emocional, suele ser estructural. Los grandes intermediarios financieros lo entienden bien. Durante mucho tiempo, su papel fue contener, absorber y redirigir la presión. Pero cuando el volumen real empieza a pesar más que el volumen ficticio, ese rol se vuelve peligroso. El precio deja de ser una herramienta y empieza a ser una amenaza. Y cuando eso ocurre, la estrategia cambia. Aquí aparece una paradoja clave que casi nadie explica. La misma mecánica que permitió controlar el precio durante años se convierte en un riesgo mortal cuando el metal físico escasea. Porque vender papel es fácil, cumplirlo, no tanto. Y cuando una parte significativa del mercado empieza a exigir entrega real, el castillo de contratos se queda sin cimientos. Este es el punto donde el mercado de la plata empieza a comportarse de forma extraña para quien solo mira el gráfico. Movimientos bruscos sin noticias claras, caídas rápidas seguidas de recuperaciones igual de violentas, jornadas en las que el precio parece ignorar la lógica tradicional. Muchos lo interpretan como volatilidad. En realidad, es fricción, es el sistema reajustándose bajo presión. Mientras tanto, fuera del foco mediático, el mercado físico envía señales cada vez más claras. No señales espectaculares, sino incómodas. Plazos que se alargan, inventarios que no se reponen, diferencias crecientes entre el precio de pantalla y el precio real. Cuando eso ocurre de forma persistente, no es una anomalía, es una advertencia. Aquí es donde entra el elemento que lo cambia todo, y que rara vez se dice en voz alta. El precio solo funciona como ancla mientras haya confianza en que el sistema puede cumplirlo. El día que esa confianza se resquebraja, el precio deja de ser una referencia y pasa a ser una ficción. Y ese proceso no ocurre de un día para otro. Ocurre primero en silencio. La mayoría de los participantes no se dan cuenta porque esperan una señal clara, un titular, una confirmación oficial. Pero los sistemas financieros no colapsan así. Colapsan cuando suficientes actores dejan de comportarse como si el sistema fuera eterno, cuando empiezan a cubrirse, a adelantarse, a asegurar suministro aunque cueste más. No por pánico, sino por cálculo. Y aquí llegamos al núcleo de todo este análisis. La manipulación del pasado no explica por sí sola lo que está ocurriendo ahora. Lo que lo explica es la combinación entre esa manipulación y un entorno que ya no la tolera. Un mercado con menos metal, más usos industriales, más tensiones geopolíticas y menos margen para fingir abundancia. Cuando se juntan esas piezas, el resultado no es una subida gradual y ordenada. Es un cambio de régimen, un momento en el que el precio deja de ser gestionable porque el coste de gestionarlo supera el beneficio. Y ese punto, cuando llega, no se anuncia. Aquí es donde muchos cometen el error fatal, pensar que todavía habrá tiempo, que cuando pase algo ya reaccionarán. Pero cuando el ajuste se vuelve inevitable, las opciones se reducen rápido. El mercado no pregunta quién entiende el contexto, solo redistribuye valor. Este es el verdadero impacto de lo que se descubrió sobre la manipulación. No es una historia de villanos y víctimas, es la prueba de que el precio estuvo contenido artificialmente en un entorno que ya no existe. Y cuando un precio contenido se enfrenta a una realidad que exige ajuste, la transición no suele ser amable. El último engaño del sistema es hacerte creer que todo sigue bajo control porque la pantalla aún funciona. Pero la pantalla no mueve metal, no alimenta fábricas, no resuelve cuellos de botella, solo muestra el último intercambio aceptado dentro de un marco que empieza a quedarse pequeño. Y aquí viene la revelación final que muchos no quieren asumir. El verdadero cambio no será cuando el precio suba, sino cuando deje de ser relevante. Cuando el mercado empiece a funcionar por canales paralelos, cuando la referencia ya no sea un ticker sino la disponibilidad real, cuando el ajuste ya no sea negociable. Ese momento no se puede predecir con una fecha, pero sí se puede reconocer por las señales, y esas señales ya están apareciendo. Por eso este no es un vídeo sobre escándalos pasados ni sobre predicciones exageradas, es una advertencia sobre cómo funcionan los sistemas cuando se les empuja más allá de su límite, y sobre lo rápido que pasan de parecer estables a demostrar que nunca lo fueron. Si este vídeo te ha hecho ver el mercado de la plata de otra forma, dale like y suscríbete. Aquí no seguimos titulares, analizamos lo que pasa antes de que sea evidente. Y déjalo en comentarios, ¿crees que el sistema todavía puede sostener el precio o piensas que el ajuste va a ser inevitable?